toda verdad y en la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando del Evangelio y rodeado de personas, a mí me pasa en el trabajo, hoy alguien de ustedes en el inductivo dicen, muchos en el trabajo dicen ser cristianos, pero cuando lo escucha hablar, alguien dijo así, no me acuerdo quién fue, pastor, es un desastre. Entonces leyendo Santiago, vieron que les dije que vamos a ver Tito como Timoteo, y a veces agarramos algo y damos un especial, como dimos de ideología de género, distintos puntos. Bueno, ¿cuáles son las evidencias de un genuino cristiano? ¿Cómo sé, bajo la palabra de Dios, que esta persona, o llevarlo a la persona a decirle, mira, yo creo que tenés que hacerte un examen si realmente has conocido al Señor? Porque la Biblia habla de términos fáciles, entendibles, donde dan evidencias de conversión, de una genuina religión, de un genuino cristianismo. ¿Cuáles son? Bueno, Santiago, capítulo 1, 26, 27. No hace mucho, creo que fue antes de la pandemia, dimos Santiago. Y Santiago es contundente, hablando a todos sus paisanos judíos, y el apóstol Santiago termina el capítulo 1, obviamente que es una carta, no había capítulos, y con todo el contexto que había una iglesia completamente inmadura, judíos en la dispersión, comenzaron a ser perseguidos por ser cristianos, como ayer me decía una de las chicas, y realmente pagaron un precio alto, pero era una iglesia inmadura, y seguramente entre ellos había gente que creía ser cristiano y no lo era. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, dice Santiago 1, 26 al 27, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. 27. La religión pura y sin mácula, Santiago 1, 27, delante de nuestro Dios y Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que pueda guiar, quizás si alguien está escuchando esto y es un buen religioso, asistente a su iglesia, a su credo, a su religión, pero no ha creído en ti, no ha nacido de nuevo. Ruego que tú le hables, Señor, en tu nombre, Señor. Amén, Señor. Algunos incrédulos, muchos de ellos se esfuerzan por ser y actuar como creyentes. Es lo que vemos diariamente. Reconocen aún que la Biblia es inspirada por Dios, asisten a una iglesia con regularidad, adoran con sus labios a Dios y actúan moralmente. Y se creen creyentes. Un inconverso, dice un autor, no puede mantener una fachada espiritual indefinidamente, y asimismo el verdadero creyente, es un contraste, no puede contentarse con permanecer en pecado indefinidamente. Es un contraste. Un incrédulo en algún momento va a mostrar que es incrédulo. Y un creyente es incompatible que permanezca en pecado continuamente. Porque ya no es más chancho, siempre hago la misma comparación. Ahora es humano y come comida de humano. Pero el incrédulo siempre en algún momento muestra la hilacha. Por eso siempre le decimos a algunos hermanos que dicen, está alejado del Señor. ¿Está alejado o no es hermano? Y muchas veces puede ofender esto, pero en realidad es un buen examen en amor, decirle, hermano, examinate si realmente sos hermano. Porque lo peor que podemos hacer, ayer le decía a un hombre que estábamos hablando del Evangelio, él dice que en el infierno van a estar todos los malos. Y yo me voy al infierno. Y voy a disfrutar de verlos quemarse también. Pero creo que no tenés un concepto bíblico de lo que es el infierno. En primer lugar, que el infierno no va a ser lugar de disfrute.
sino de sufrimiento. Y en segundo lugar, que en el infierno no hay gente mala, sino que hay gente buena. Y cuando le dije así me quedo, ¿cómo puede ser? Hay gente buena. Mira lo que dice Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, ¿se acuerdan, no? En el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué le dirán al Señor? En tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ah, sí, lo conozco. Ese texto, lo conozco. Bueno, ¿qué te está diciendo el Señor? Que en el infierno van a ir personas que fueron a las iglesias, que hicieron muchos milagros, echaron fuera demonios, sanaron a muchos, que eran pastores y creyentes. Por ende, gente buena, pero que nunca conoció al Señor. No tener a Cristo, hermano, es no tener nada, por más que sea buena persona. Hoy por eso le decía a la iglesia, oremos por los esposos incrédulos de las hermanas y esposas incrédulos de los hermanos, hijos incrédulos de los hermanos, padres y madres incrédulos y hermanos incrédulos. No deje de orar y de insistir con el Evangelio, porque van al infierno por más que sean buenos tipos. Entonces me llevó a pensar, ¿qué es ser creyente? ¿Qué es lo que Santiago dice? Es contundente, versículo 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, engaña su propio corazón. Y parece ser que esta congregación, hermanos, ustedes se recuerdan capítulo 3 de Santiago, hablaba mucho. Dedica todo un capítulo a hablar de la lengua. Y en capítulo 2, mira, hay una traducción que dice, si alguno parece ser religioso, pero no refrena su lengua. Santiago capítulo 2, ellos alegaban y decían, nosotros somos creyentes. Por eso Santiago 2, 14 dice, hermanos míos, paisanos míos, en la traducción, eran judíos. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe? Versión nueva versión internacional. Ahora les leo las Américas. Alegar que tiene fe si no tiene obras. ¿Acaso podrá esa fe, o sea, esa fe que están diciendo salvarle? Las Américas dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso pueda esa fe que dicen salvarle? Por eso Santiago 3 habla de que ustedes hablan mucho, muchísimo. Y así en capítulo 1, comenzando su epístola al apóstol Santiago, va a dar 3 distintivos de un toque. Va al hueso, como dicen. Al hueso se miren, esto es ser cristiano. Y esto es justamente lo que algunos de ustedes no están mostrando. En primer lugar, vamos a ver en esta mañana entonces 3 distintivos de un verdadero cristiano. El primer distintivo, como hablaba ayer con las chicas, es un corazón transformado. Y usted dice, ¿qué tiene que ver el corazón, pastor? Dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, versículo 26, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. En primer lugar, se creían religiosos. La palabra religioso, no le voy a escribir, pero es una palabra difícil de pronunciar, pero dice cerkeia. Es la palabra cerkeia. Y se utiliza solamente otras 2 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 26:5, donde Pablo alega de su religión antigua, les leo. Dice, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Esa es la palabra religión que utiliza Santiago acá, y tiene que ver con apreciar doctrinas, asistencias fieles, con liturgias, con refugiarse en lo exterior. Eso eran los fariseos. Se refugiaban en lo exterior. ¿Qué decía el Señor de los fariseos? Ustedes por afuera
parecen todo limpio, por adentro están llenos de huesos podridos. Son como sepulcros blanqueados. Por eso, en las formas de ceremonias, de ritos, esto era algo letal y peligroso que Santiago aborda. Dice, ustedes se creen religiosos porque vienen de ese trasfondo. Y dice, ustedes se están engañando porque en realidad no refrenan su lengua. Y ahí la lengua está emparentada, hermanos, con el corazón. Por eso Santiago dice, ustedes están engañando su corazón, porque lo primero que Dios transforma en un creyente es el corazón. Lo primero que Dios cambia en todos nosotros es el corazón. Es el centro de todo. Pero pastor, ¿qué tiene que ver entonces con la lengua? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Santiago se refiere a este problema. Yo creo que no solamente es en la epístola de Santiago, que es inspirada por Dios y trasciende todas las culturas y todos los tiempos, y lo volvemos a dar y Dios nos habla. Díganme ustedes si no es así, que lo primero que cambió Dios en nosotros es el hablar. ¿Qué decir? ¿Cómo decir? ¿Y cuándo decir? Aunque tengamos luchas con la lengua, Dios cambió nuestro hablar. Dios puso, como en Salmo 40, una nueva canción. Yo siempre yo escuchaba hablar a estos muchachos en el trabajo que se dicen creyentes, y digo, ¿cómo puede ser? Yo siempre le dije, hice la colimba y ahí conocí al Señor. Lo primero que me comenzó, aparte de toda la transformación que Dios hizo, lo primero que comenzó a molestar en mi vida era la boca de cloaca, las malas palabras. No sé si a usted le pasó. Me empezó a molestar. Nadie me dio un discipulado, Nadie me dijo nada, no, era ignorante de las Escrituras. No sabía nada. Empecé a leer la Biblia de atrás para adelante, Apocalipsis. No entendía nada. Cuando leía en el cuarto de guardia y salía, pensaba que todo el mundo se me caía encima. No tenía nada. Yo había creído en Cristo. Lo único que entendí, como ayer le decía a Gabriel, era que el pastor estaba hablando del Evangelio. En un momento nombró el infierno, el cielo, la sangre de Cristo, la obra de Cristo. Creí eso y me abracé a eso. Y supe que en ese momento creí. Mi vida se transformó. Empecé a leer, buscar. No tenía un maestro. Seguí en julio del 87 hasta que terminó la baja. Luego tuve un discipulado y un seguimiento. Pero el pecado me empezó a molestar. No fue impecable, No fui glorificado nada. Pero había una molestia. La lengua es lo primero que afecta. Y Santiago dice que en ellos el problema no dice que decían, pero sí dice que carecían de freno. No tenían dominio propio en la lengua. Todo Santiago lo dice. Un corazón corrompido, impío, finalmente quedará descubierto por la forma de hablar corrupta e impía. La lengua no es el único indicador de la genuina espiritualidad, pero sí es uno de los más confiables. Se ha calculado que la persona promedio, esto no está en la Biblia obviamente, habla unas 18.000 palabras al día. Sí, ya sé, usted dice, creo que algunos hablan más. Otros no hablan nada, no importa, un promedio suficiente para un libro de 54 páginas por día. Es un promedio. Se ha calculado que la persona promedio habla unas 18.000 palabras al día. En un año, esto llega a ser 66 volúmenes de 800 páginas. Claro que muchas personas hablan mucho más que eso, dice este autor. Una persona promedio dedica un quinto de su vida a hablar. La lengua que no está controlada por Dios es un indicador seguro de que el corazón tampoco lo está. Por eso hoy ¿quién lee? Adrián. Mateo 12, por favor. Mateo 12, 34 al 37. Mientras Adrián busca Mateo 12, 34 al 37, Santiago 3, 1 al 12
Santiago 3 dice, del 10, vamos a leer, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Acá es una fuente por la misma abertura, ¿echa agua dulce y salada o amarga? Es una pregunta retórica. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid, higos, algo así? También el Señor habló del árbol bueno y el árbol malo. Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Qué está diciendo Santiago? Es incompatible. Lo que les digo, hermanos, que acá hay algo que no pasó. Ayer el pastor Cristian habló, me decía, le tuve que decir a esta persona, quizás hay algo que no pasó, porque es incompatible, es incongruente. ¿Qué dice Mateo 12, 34 al 37? A 37. ¿34? Sí. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por todas sus palabras serán justificados, y por tus palabras serán condenados. Wow, es terrible. El mismo Señor está hablando. Cada hombre va a dar cuenta por lo que dijo. Uno lee el Salmo 73, y cuando Asaf dice que ponen su lengua contra el cielo y hablan y hablan. ¿No te das cuenta que eso acumula juicio? Mateo 7:15 dice, guardado de los falsos, uvas de los espinos e higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé que he conocido al Señor? En el hablar se nota primero. En el hablar de nuestros hijos lo vas notando. Cuando va cambiando la connotación de lo que dicen, lo que desean te lo dicen, lo que ya no dicen, eso te habla, y cómo lo dicen, qué cosas dicen, eso habla de frutos. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, ahí hablar, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué decían con su lengua, hermano? Capítulo 3, vamos a ir al capítulo 3 de Santiago. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Miren capítulo 3 de Santiago, que no lo vamos a estudiar, pero es contundente también. Versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Y Santiago está hablando a la congregación de judíos dispersos. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente, por la misma abertura, echa agua dulce y amarga? Pregunta retórica. No, es tonto, no, es incoherente. Bendecimos. Para el judío, la frase tradicional era bendito él, era bendecir a Dios, a la mención del nombre de Dios. Pero maldecir significaba desear mal a las personas. Santiago, por sobre todo, le va a mostrar la incoherencia. Todo era una fachada exterior. ¿Por qué maldecían? Bueno, el versículo 13 y 14, Adrián, si puede leer de Santiago 3, lo dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención
en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Bueno, ahí te está diciendo qué era lo que estaba pasando en esta iglesia. La palabra ahí, quien es sabio y entendido, muestre entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, amabilidad. Esa es la idea. Pero la palabra celos amargos, es la palabra picros, con K. Y era el peor celo mostrado por el apóstol Santiago. Es un celo áspero, con filo cortante y destructivo, que no se preocupa por los sentimientos ni el bienestar de los que son blancos de él. Empleó ese término literalmente diciendo, este es el peor celo del ser humano. Es una persona que intenta matar a la otra persona, descalifica. Contención es la palabra eriteia y tiene la connotación de disputa, agresividad y egoísmo extremo. Por eso Santiago 3 es terrible. Y siguen 4 que habla de contienda, codician, matan, arden de envidia, no pueden alcanzar. Bueno, por eso es una evaluación que hace Santiago y una evaluación de nosotros. ¿Cuál es el síntoma de un verdadero creyente? Cambia el corazón. Por ende cambia lo que hay en la boca, porque Santiago 3 está hablando de la lengua, pero la lengua está manejada por el corazón. Había celos, había egoísmo extremo, esa es la palabra eriteia. Dice que esta palabra estuvo estrechamente asociada con la ambición política. Votamos. ¿Vieron los políticos? Se sacan chispas. Ayer un locutor decía, bueno, la campaña hay veda. Vieron que hay veda a partir del viernes, pero es mentira. Terminó la veda, o sea, hay veda en los medios, pero por internet está a full, en rojo vivo. Esa es la palabra eriteia, contención, esa competitividad, agresión, busca ensuciar al otro. Es terrible. Santiago menciona esa palabra que utilizaron los políticos también en ese tiempo entre los creyentes inmaduros o gente incrédula que estaba asociada por profesión de fe dentro de esta iglesia. La persecución no arrojó a una iglesia madura a correr, hermanos, sino inmadura. Por eso capítulo 1 habla de la prueba y de buscar sabiduría de Dios. Era una iglesia completamente inmadura. Todos pecamos muchas veces, Santiago 3:2. Todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto o maduro, capaz de refrenar todo el cuerpo. Careciendo de esto carecían dominio propio. Dominio. Porque todos tropezamos con pecado de lengua. Todos. Todos ofendemos muchas veces. ¿O usted ofendió alguna vez de lengua a alguien y no se dio cuenta? A un nieto, a un hijo, a un padre. Seguramente. O la forma que dijiste la cosa. Pero Santiago va más allá de eso. Eso nos pasa a todos. Habla de falta de dominio, que es una característica del nuevo nacimiento. 2 Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gálatas dice que uno de los frutos del espíritu es dominio propio. Por eso Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, no hay un cambio, no hay un dominio en la lengua, sino que el tipo larga lo que es. Vos te das cuenta que en el ámbito laboral, una cosa es lo que te escribe por internet, te pasa cosas bonitas ¿vieron los cuadros, los grafitis? Todos son espirituales ahí. Vas a laborar, el tipo es una cloaca. ¿Por qué? Porque no lo puede dominar, es parte de su ámbito. Por eso un fruto de conversión es que cambió su forma de hablar. Quizás no sos boca sucia, pero tu lengua refleja el corazón. Así que Mateo 12:35, no sé si podemos leerlo, creo que recién lo leímos.
El Señor habla claramente ahí de la importancia del uso de la lengua. Miren, Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ese es un contraste, ¿no? Ayer el pastor Cristian habló de Proverbios. Mas la lengua de los sabios es medicina. Eso es lo que debería ser la boca nuestra, de los creyentes. El labio veraz permanecerá para siempre, la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Qué dice Mateo 12:35? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que un corazón transformado por la gracia del Señor va a cambiar su forma de hablar. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas. No está diciendo que somos impecables, hermano, pero hay un dominio en nuestra lengua. También Proverbios habla mucho del chismoso. Un montón. Proverbios 16:28, 18:8, 26:20 y hay más. Pero tendríamos que hacer todo un estudio de ahí. Una característica de un cristiano es que domina su lengua. Otra característica que dice 27, esta es la primera y tendrías que evaluarte, bueno, si yo digo que soy salvo, ¿realmente cambió mi forma de hablar, de comunicarme? ¿Qué ve el mundo fuera? ¿Cómo me comunico? ¿Soy igual a los demás? ¿Sigo los mismos códigos, las mismas palabras? ¿O me notan que mi forma de hablar es distinta a los demás? En segundo lugar, el segundo distintivo es que cuando Dios transforma un corazón, ayer le decía, la iglesia no puso un grupo de reglas a tu esposa para que se comporte así. Ella no hace las cosas porque están escritas en un manual y es una vida religiosa. Eso brota del corazón de tu esposa. Porque es buena. Es algo bueno. Dios cambió su corazón. Y una de las cosas que hace el Señor es que pone sensibilidad, empatía. Empatía en nosotros por otro. Un corazón transformado, no un religioso. Un corazón transformado se pone... Hay una película, comedia, que trata de eso, de un hombre que es zapatero y comienza a usar zapatos de otros y vive la vida de otros. No sé si alguna la vieron. Pero la idea es que esa persona, la palabra empatía habla de eso. Uno se pone en el zapato de otro. Y Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el segundo punto, la segunda evidencia, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No, yo sé, estás diciendo, pero pastor, no tenemos muchas viudas acá. No hay huérfanos. Es que en el tiempo de la iglesia primitiva había muchísimas viudas y muchos huérfanos por distintas causas. No había pensión social, no había jubilación y la iglesia, Pablo había ordenado a Timoteo que se haga cargo de las viudas. Pero apelaba siempre en el Nuevo Testamento a que los creyentes tengan empatía con las necesidades extremas de estas personas, que eran despreciadas aún por el sistema religioso judío. Dice que los fariseos devoraban las casas de las viudas, ¿se acuerdan? Le sacaban toda la plata. Otra cosa que hablábamos ayer era que, le digo, ¿cuántas chantas hay? No, pastor, sí, le digo, está lleno, como en el tiempo de Jesús. Todo el sistema religioso era una manga de atorrantes sinvergüenzas. Jesús dijo, ustedes entran en la casa de las viudas a devorarlas. Bueno, Santiago habla de eso. Jesús dijo que en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor unos por otros. La palabra cataros, pura, y amiantos, sin mácula, son sinónimos. Y subraya limpieza, denota libertad sin contaminación. Está hablando de una religión realmente que honra a Dios. Usa una ironía. Santiago dice, realmente la verdadera religión es que seas sensible con el otro. Tengas empatía con el otro. La autenticidad de la religión de quien no está determinada por sus propias normas
sino por las normas de Dios. Los más grandes errores espirituales de los escribas y fariseos y otros líderes judíos que se oponían a Jesús fueron en ese mismo aspecto. Por eso el Señor dijo en Mateo 15:8, no lo busquen: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué distingue al verdadero discípulo? Amor unos por otros. Así de sencillo. Amor, empatía. Visitar a los huérfanos, como le expliqué, eso era su prójimo en ese momento. Ese era su más cercano. Primera de Juan dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan está hablando de eso, una iglesia. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no vive justo, y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cómo se evidenciaban que no amaban a su hermano? Por la boca y por sus hechos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por sus hermanos. Caín y Abel se diferenciaron en esto. Fue el primer homicidio en la historia de la humanidad. Cuando Dios va a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué soy yo? ¿Qué? ¿Soy yo acaso guarda a mi hermano? Decime si no respondes así a veces. Cuando te digo: hermano, oraste por Alejandro, por Gabriel. ¿Sabes de los hermanos que no vienen? ¿Qué sé yo? El pastor es el que tiene que llamar. No. Por tu hermano en la carne, por tu hermano de sangre, tanto mi hija mayor por la menor, por tu hermano más chico, vos sos guarda. ¿Sabes dónde se evidencia el amor realmente por Dios y por tu prójimo, por tu familia? Si realmente querés llevarla a Cristo o te importa un bledo, eso habla. Porque los amigos, cuando vieron a su amigo el paralítico y querían que conozca a Cristo, tuvieron que romper el techo. No tuvieron temor de romper el techo, interrumpir al Señor y bajar la camilla por él. ¿O no? Cuando vemos todos los personajes bíblicos, es más, los mismos discípulos, ¿qué hicieron con sus hermanos? Dígame, ¿qué hicieron con su familia? ¿Qué hizo el endemoniado gadareno que le dijo a él: yo quiero seguirte, Señor, yo quiero seguirte? Sacaron demonios, terrible, la escena esa, patética. Y después estaba sentado en su sano juicio a los pies de Jesús. Y lo quería seguir al Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Vení que vas a ser un gran misionero. Deja todo tu familia, porque tenés que dejar a tu padre y a tu madre y seguir al Señor. Deja tu familia y vení y seguime. ¿Qué le dijo el Señor? Ve a tu casa y cuentas cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Muchos llegaron a su casa a contar lo que el Señor hizo. La mujer samaritana, todo empezó por ahí. Y después siguieron a Cristo. Entonces, hermanos, a veces Primera de Juan lo aplicamos en la iglesia, pero también tiene que ver con nuestros hermanos de sangre. Yo le dije la vez pasada, una hermana de acá que asistía a nuestra iglesia una vez me dijo: murió su hermana sin hablarse. Terrible. Yo sé que no nos podemos no llevar bien con nuestra familia de sangre. Y nuestra primer familia es la familia de la fe, ¿es verdad? Disfrutamos la comunión nacional. Es un anticipo pequeño del cielo. Dice: qué lindo, imagina lo que va a ser el cielo sin pecado, sin egoísmo, sin nuestra lucha con el pecado. Pero está en nuestra familia, están nuestros hijos. Hay hermanos que tienen... ¿Te acercaste a alguien y decirle: ustedes, sus hijos son todos creyentes? Seguramente le va a decir: no, tengo 2 hijos que no quieren saber nada. Bueno, voy a orar por él, díganme sus nombres. ¿Lo hiciste? Eso es empatía, hermanos. ¿De qué sirve, hermanos, dice Santiago 2:14, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Y acá dice el 15, 2:15, miren, Santiago 2:15. Es una vista rápida de Santiago, no voy a dar toda la carta. Pero acá Santiago está dando evidencia de salvación. Si un hermano o una hermana no tienen ropa, da un caso hipotético, y carecen de sustento diario,
Y ustedes le dicen, ay, en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Y no está negando a Pablo. En Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. La fe es sin obras, pero la evidencia de la fe es obras. Es muerta. Ir en paz, calentados y saciados, es una declaración notablemente despiadada y necia, por medio de la cual Santiago indica una actitud de total desinterés por el bienestar. Ahora les digo lo que significa. Las personas no dicen realmente estas palabras, pero a menudo manifestamos tal sentimiento por el desinterés egoísta que no da a los necesitados las cosas que no son necesarias para el cuerpo. Ir en paz es el equivalente del automático Dios te bendiga, y calentados y saciados equivale a decir que Dios te cuide. Qué terrible, ¿no? Lo vimos hace un tiempo. La voz media y pasiva de los verbos griegos traducidos, calentados y saciados, es como que le está diciendo, caliéntate y aliméntate a ti mismo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te cuide. Voy a orar, pero no hace nada. Hermanos, esto estaba viviendo, por eso la exhortación tan fuerte de Santiago 1, 26 al 27. Somos apáticos. No te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, es muy importante, 1 Juan 3:16 también dice lo mismo, en otras palabras. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bien en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Un cristiano genuino se caracteriza por compasión verdadera. Y una evidencia de salvación es que te va a empezar a importar las personas. Te va a descentralizar tu vida. No vas a mirar tu ombligo y tu celular solamente. Vas a empezar a ver cómo puedo ayudar y qué está pasando con otra persona. Qué época egoísta, hermano. Todos, ¿eh? Qué época egoísta. Lo vemos en los restaurantes hoy día. Hay restaurantes que están poniendo un cartel para decir, apague su celular y aproveche su pareja. Tienen eslogan, deje aquí su celular. Algunos ponen una canasta. Vos lo observás. A veces veo nuestra infancia, no todo lo que podíamos jugar, compartir con los chicos del barrio. Nos rompíamos la cabeza, corríamos, íbamos. Hoy ven los pibes con la tablet celular. Es la época más narcisista y egoísta. Ahora te suben una foto si no la tunean primero. Está todo concentrado, está todo diseñado para vivir por vos mismo. Un cristiano genuino se caracteriza por compasión verdadera, empatía, ponerse en el lugar del otro, ver cómo te sentirías si te hicieran lo mismo. Si no hay eso, es falsa la religión. La lengua, el corazón, tu empatía con otro. Y último, versículo 27, por favor. La religión, 2:27, ¿no? Sí. 1:27. 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué cortitos son el pasaje este, ¿no? Pero qué contundente. Tu lengua, cómo observo si una persona, o mí mismo, un autoexamen, si Dios ha cambiado mi vida. En algún momento comenzó a haber un cambio de mi corazón, por ende se empezó a reflejar cómo hablaba. En segundo lugar, me descentralizó, ya no miro por mí mismo. Me encanta ayudar, me encanta participar de ayudar a otros. Quiero predicar el Evangelio, quiero que otros sean salvos. Mi casa primero. Es un deseo continuo. A veces soy cobarde, me olvido, pero debo llevar el Evangelio. Me descentraliza. Y lo último es santidad progresiva. Santiago termina y dice, guardarse sin mancha del mundo.
problema que había con los creyentes. Porque Santiago dice, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Era otra particularidad de esta asamblea. Guardarse es una forma del verbo tereo que significa una acción regular y continua. ¿Escuchó eso? Continua significa que es toda la vida. Afecta a toda la vida. En otras palabras, guardarse sin mancha del mundo es una manifestación constante de los cristianos que no dan lugar a excepciones o salvedades. Los que pertenecemos al Señor nos caracterizamos por la pureza moral y espiritual y por una santidad sin mancha y sin tacha. Buscamos eso. La palabra mundo, Santiago 1:27, es cosmos. Se refiere en el Nuevo Testamento a la tierra, pero se refiere también al universo, pero la mayoría de las veces se emplea para representar a la humanidad caída en general y a sus impíos sistemas espirituales, filosóficos, morales y de valores. Y es en este sentido que Santiago emplea ese término en todo el texto. El amor a Dios y al mundo y a las cosas del mundo son totalmente incompatibles y mutuamente excluyentes. La frase que dice las cosas que están en el mundo no se refiere a cómo participar en negocios, en actividades sociales, en comprar, vender, sino que es el amor incontrolado y la lealtad a esas cosas antes que a Dios, cuando se interpone con Dios. La lealtad a este sistema. Por eso Santiago 4:3, bueno, lo tengo acá. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. Este era lo que estaba pasando. Porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye a sí mismo enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, celosamente anhela el Espíritu al que ha hecho morar en vosotros? Santiago también en capítulo 4, Santiago también 4:4 dice, no améis al mundo, perdón, primera de Juan 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que continuamente las Escrituras hablan de este sistema del cual el creyente nada contra la corriente, con todo el sistema de valores. Santiago y Juan hablan lo mismo y dice, y a un creyente, es interesante, a veces se constituye enemigo de Dios. Muchas veces escuchamos la frase de un creyente mundano, lo que la Biblia dice que no existe eso. O sos del mundo o sos de Dios. Pero cuando dice Santiago constituirse enemigo de Dios, significa que este hombre no fue regenerado. Porque Romanos 5:10 dice que nosotros éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios. Así que la tercera evidencia de salvación es que esta persona comienza a chocarle las cosas del mundo. Ya sus valores, para decirlo así como una persona nueva, no pienso igual que mi familia. Me choca esto. No pienso igual que este sistema político, que este sistema mundano. La verdad que me siento un extraterrestre en la fábrica, ¿les pasó? Me siento un desconocido, me dejan a un lado. Ahí tenés una evidencia. Ahora, cuando vos ves que todas estas personas que se dicen creyentes proclaman la autoexaltación, el Dios que les va a hacer prósperos, el Dios que les va a dar triunfo sobre los que los critican, y te va a hacer un guerrero, porque vieron que ponen eso, guerrero de Dios,
y te ponen la foto grande ahí de un guerrero con las armas. ¿Qué evangelio escucharon? Pero son cristianos. Escuchan a Dante Hebel, escuchan a escuchan a aquel, y todos hablan lo mismo. Y yo les digo, ¿sabes qué? Este no es el evangelio. ¿Cómo que no? Yo creo, porque el evangelio no está emparentado con este mundo. Miren lo que dice Colosenses 3, 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Y el Salmo 73, 25 al 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta vida. La vida del cristiano está centrada en Cristo y en las cosas eternales. Trabajamos, luchamos, nos cansamos, sufrimos cansancio, agotamiento, frustración, pecamos, pero sabemos que nuestra morada eterna no está acá, está en el cielo. Santiago, Colosenses 3, 1 al 4. ¿Qué nos dice? Lo leo yo acá. Colosenses 3, 1 al 4, el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de este mundo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice claramente el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. ¿Cuándo? Cuando creíste en Cristo. Y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén, hermanos. 3 evidencias de un genuino cristiano. Cambia su forma de hablar, cambia. Es algo, como le decía este muchacho, sí, es sobrenatural. No, pero para mí es un fanatismo religioso. No, lo que pasa es que es sobrenatural. Pero nadie habla así, obviamente. Es sobrenatural. Cambia la forma de hablar. Fue muy linda la charla, muy linda. Cambia el corazón. Comenzás a tener sensibilidad y empatía por los demás. Y cambia tu visión del mundo. Ya no está tu principal interés acá. Está en Cristo. Y que las personas sean salvas. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Que podamos evaluarnos y cuando tengamos a nuestros hijos, Señor, poder evaluar con este patrón que es las Escrituras, los frutos de salvación. Que podamos evaluar nuestras propias vidas también a la luz de tu palabra, Señor. Señor, ayudándonos a llevar el Evangelio a toda esta gente que también se cree religiosa, se cree cristiano, pero todavía no han nacido de nuevo. Su vista, sus metas, sus objetivos, sus esfuerzos están para acá, con las cosas de la tierra, no en las eternas. Oramos que tú nos utilices con tu palabra, Señor. En tu nombre, amén.